fuerza me sostiene, supremo amor que me arrastra, que me mueve, supremo amor que me sana y fortalece, supremo amor, el de hoy, mañana y siempre, supremo amor que perdona y que olvida, supremo amor, el que borra mis heridas, supremo amor que me apoya en mis caídas, supremo amor que comienza y no termina, supremo amor. ¿Cómo estás? Qué lindo que el tiempo pasa rápido para encontrarnos otra vez. Al menos yo lo siento así. Quería compartir con vos un relato del padre Lucas Prado que me encantó. Dice que había un niño que vivía en una misión llamada Laguna Verde en Paraguay. Él tenía que caminar 7 kilómetros cada día para ir a la escuela, porque allí en este pueblito no había escuela. Y no le gustaba para nada ir a la escuela. ¿Por qué? Porque su maestro se empeñaba constantemente en querer arrancar la fe en Dios de los niños. Así fue que una mañana, yendo camino a la escuela, él tenía que pasar un puentecito o un puente por un río que circundaba el pueblo, y vio que venían las aguas un poco crecidas. Lógico era porque había llovido y podría ser que hubiera una inundación. Así siguió camino a la escuela. Pasó todo el día allí y a eso de las 4 de la tarde pegó la vuelta para volver a su hogar. Al llegar al río le llamó la atención porque las aguas estaban más altas y se quedó pensativo mirando las aguas. Se sentó en el puente y mientras miraba las aguas pensaba: qué triste tener el maestro que tengo, que tiene tanto odio a Dios y a las cosas santas. Pero cuando haga mi primera comunión, le voy a pedir a Dios que le perdone. Y así, metido en sus pensamientos estaba, cuando de golpe sintió que le salpicó el agua. Vio que las aguas habían subido y ya estaban alcanzando el puente. Se paró rápidamente y empezó a correr hacia su pueblo para avisarles. Cuando llegó allá, no había nadie. Todos, ante el peligro de una inundación, como estaban acostumbrados, habían escapado hacia una montaña cercana que era alta. Él pensó: seguramente mi papá y mi mamá ya se han ido para allá. Me voy a ir corriendo para encontrarme con ellos. En eso que comenzó a correr hacia la montaña, pasó por una casita que hacía las veces de iglesia y alcanzó a vislumbrar una luz al lado del sagrario. Frenó la marcha porque entendió que el Santísimo estaba allí presente
Y el sacerdote no vivía allí, vivía en el pueblo vecino. Pensó, si llega el agua, la capilla se va a inundar. Y es posible que las aguas tapen el sagrario. Entonces tomó una decisión. Pensó, voy a tomar el copón y lo voy a poner a resguardo. Entonces entró a la capilla y se dirigió a la sacristía. Buscó las llaves del sagrario. Cuando las encontró y salió para ir hacia el altar, ya las puertas de la iglesia se habían abierto por la fuerza de las aguas y las aguas le llegaban a las rodillas. Él corrió desesperado, abrió el sagrario, tomó el copón con sus manos y se puso en la parte más alta del altar. Mojado, con frío, vio que las aguas seguían subiendo y seguían subiendo. Llegó un momento que pensó que su vida corría peligro. Podía morir y no había recibido la primera comunión. Abrazado al copón, dijo Jesús, perdóname. Las aguas continuaban subiendo y el niño, con la ayuda de una silla que casi empezaba a flotar, se subió sobre el altar. Allí se quedó cuidando el copón como un precioso tesoro. Mojado, frío, tenía miedo y medio se quedó dormido, hasta que de pronto sintió que el agua golpeaba su cuerpo. El altar ya estaba siendo cubierto por las aguas. Entonces se trepó hacia el lugar donde se exponía generalmente la custodia con el Santísimo. Allí, abrazado al copón, se quedó dobladito, con frío, con miedo, mojado. Por allí tenía escalofríos, le ardía la cabeza. Entró en un sopor y se quedó dormido. Al día siguiente, a primera hora, en un bote venían algunos hombres y el sacerdote del pueblo vecino. Entraron a la capilla fácilmente porque la inundación había abierto sus puertas. Y cuando entraron, vieron a un niño pálido, inmóvil, allí, en el lugar donde se exponía al Santísimo, aferrado a un copón. Se acercaron a él y el sacerdote lo habló y le dijo: Pedro, ¿me oyes, Pedro? ¿Tienes frío, Pedro? Sí, alcanzó a balbucear. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. Toma un poco de vino para que entres en calor. No. ¿Quieres comer algo? Y Pedro posó sus ojos en el cáliz, en el copón. Al sacerdote se le inundaron los ojos de lágrimas y le dijo: tu deseo será cumplido. Lo abrió, tomó una forma consagrada y se la dio a Pedro. Pedro sonrió
y cerró los ojos. Rápidamente lo tomaron de donde estaba y lo llevaron en el bote, y mientras iban en el bote rumbo al médico, mientras el sol acariciaba su cuerpo y quería hacerlo entrar en calor, el niño medio se movió y balbuceaba todo lo que había pasado en esa noche. De pronto medio se incorporó y con una voz poco audible dijo: Señor, perdona a mi maestro. Y cerró los ojos. Así, Pedro se fue con Dios. Reparó los pecados de su maestro y salvó a Dios de las aguas. Lo pensamos, dale. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
niño del relato sabía quién estaba en el sagrario y deseaba de corazón recibirlo por primera vez. Él llegó a arriesgar su vida con tal de resguardar a aquel que estaba presente bajo la humilde especie del pan, que no era pan. A Pedrito le dolía las ofensas, las injurias y el rechazo de aquellos como su maestro contra Dios. Y todo esto me hacía pensar, ¿no? El ser humano rápidamente pierde la capacidad de admiración de lo que tenemos, de lo que adquirimos. Al principio estamos chochos, pero pasan los días y ya como que nos acostumbramos, no vemos lo tan lindo que vimos antes, lo vamos dejando de lado y hasta a veces somos indiferentes a su presencia o no. Y pensaba, nosotros, vos, yo, ¿somos conscientes de a quién vamos a recibir cada vez que comulgamos? Lo recibimos por costumbre. Recibimos a Jesús Eucaristía porque, bueno, confesamos y eso nos habilita para recibirlo. La pregunta es, ¿qué me lleva a comulgar? ¿Qué te lleva a comulgar? Y la respuesta es una: el encuentro real con Cristo. Si bien todos sabemos que el catecismo en el numeral 1373 y 1374 nos dicen que hay muchísimas formas de encuentro con el Señor, en la palabra, en la oración, en el encuentro de verlo a Cristo, en los enfermos, en los pobres, en los presos, en los sacramentos, en la misa, pero por sobre todo, dice, por excelencia, la presencia de Cristo está bajo las especies eucarísticas, por excelencia. Entonces, si nosotros reconocemos que la Eucaristía está Cristo presente, vivo, real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿por qué vamos a recibirlo en una forma displicente? A veces mientras se va a recibirlo, se va saludando. Hola, chau, tocamos a uno que está sentado en un banco. Algunos hasta van masticando chicle o comiendo un caramelo, sin el recogimiento, sin el respeto, ni la reverencia que se merece el Señor de señores, el Rey de reyes. Parece que vamos a recibir una cosa. Y ahí tiene mucho que ver el catequista, ¿no? Hacerle entender a los niños eso y a los no tan niños. Reciben los niños la Eucaristía por primera vez y vienen haciendo morisquetas. ¿Hiciste entender eso? Que es Cristo mismo. El recibir la Sagrada Eucaristía no es una cosa así nomás. ¿Vos sabías que recibimos frutos maravillosos? Primer fruto, acrecienta nuestra unión con Cristo porque nos llena de su gracia.
Segundo fruto, se nos perdonan los pecados veniales, esos que tantas veces cometemos y ofendemos a Dios. Tercer fruto, nos fortalece en la caridad. ¿Por qué? Porque nos llena de su amor. El amor mismo viene a morar en nosotros. Otro fruto importantísimo, nos preserva de los pecados mortales. Quinto fruto, nos da unidad como cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo místico que formamos nosotros. Por eso se le llama comunión, común unión con la unidad, en unidad con la comunidad. Por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 21 al 22. Dice Jesús, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Esa gloria que me diste se la di yo a ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Otro fruto que nos da la Eucaristía, recibida piadosamente, conscientes de a quién recibimos, es la fortaleza de toda la Iglesia. Y un fruto importante es que nos compromete a cada uno de nosotros en favor de los demás. Empezamos a ver las necesidades del otro, del prójimo, no solo las materiales, sino las espirituales. Nos compromete a querer compartir la palabra de Dios con otros, para que otros encuentren esta perla maravillosa, este tesoro incomparable que es Cristo. Hermanos, el mundo normalmente dice y escuchamos decir, hay que ver para creer. Nosotros hoy digamos, Señor, aumenta mi fe para creer y poder ver. Y será, hermanos, hasta nuestro próximo encuentro, si el buen Dios nos da la gracia. ¿Por dónde? Por aquí, por el 4, que es una buena señal. Chao.